Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El pasado 15 de septiembre murió el maestro Fernando Botero, pintor colombiano de fama universal. De él dice Radio Nacional de Colombia: solemne, coherente, incomprendido a veces, el hombre del arte robusto, el merodeador de los colores, el niño del pincel que abrió su tremendo ciclo de creación en el error del trazo de una guitarra, el pintor de Medellín, el genio detrás de los 31 desnudos de bronce dorándose al sol en los campos elíseos, el emulador de rostros de ojitos pequeños, el hacedor del lúgubre Viacrucis, el amador de Pedrito, el colombiano al que de niños seguimos en folletos y enciclopedias del saber desde ciudades y comarcas. Botero, Fernando Botero Angulo, se murió como debe morirse todo gigante, inconmovible, feliz y viejo. En este programa de Días de Radio queremos rendir homenaje a este artista universal. Empezamos con una nota del canal Biografías que nos permite ubicar su producción artística y las influencias que recibió. Medellín, Colombia, 19 de abril de 1932. Su nombre completo es Fernando Botero Angulo. Fernando Botero es conocido por sus pinturas y esculturas de formas humanas y animales hinchadas. De joven, Botero asistió a una escuela de tauromaquia durante varios años, pero su verdadero interés estaba en el arte. Cuando todavía era un adolescente, comenzó a pintar y se inspiró en el arte colonial precolombino y español que lo rodeaba, así como en el trabajo político del muralista mexicano Diego Rivera. Sus propias pinturas se exhibieron por primera vez en 1948, y 2 años después, en Bogotá, tuvo su primera exposición individual. Mientras estudiaba pintura en Madrid a principios de la década de 1950, se ganaba la vida copiando pinturas alojadas en el Museo del Prado, particularmente las de sus ídolos de la época, Francisco de Goya y Diego Velázquez, y vendiéndolas a turistas. Pasó gran parte del resto de la década estudiando los tesoros artísticos de París y Florencia. A lo largo de la década de 1950, Botero comenzó a experimentar con la proporción y el tamaño. Cuando se mudó a la ciudad de Nueva York en 1960, había desarrollado su estilo característico, la representación de humanos y animales redondos y corpulentos. En estas obras hizo referencia al arte popular latinoamericano en su uso de colores planos y brillantes y formas audaces. Favoreció una apariencia suave en sus pinturas, eliminando la apariencia de pinceladas y texturas, como en La familia presidencial, 1967. En obras como esta, también se basó en los viejos maestros que había emulado en su juventud, sus retratos formales de la burguesía, y los dignatarios políticos y religiosos hacen referencia clara a la composición y la calidad meditativa de los retratos formales de Goya y Velázquez. Las proporciones infladas de sus figuras, como las de Presidential Family, también sugieren un elemento de sátira política, tal vez insinuando el sentido agrandado de los sujetos de su propia importancia. Sus otras pinturas de la época incluyen escenas y desnudos de burdel, que poseen cualidades cómicas que desafían y satirizan las costumbres sexuales, y retratos de familias, que poseen una cualidad gentil y cariñosa. En 1973 Botero regresó a París, y comenzó a crear esculturas además de sus obras sobre lienzo. Estas obras ampliaron las preocupaciones de su pintura, ya que nuevamente se centró en temas rotundos. Exitosas exposiciones al aire libre de sus monumentales figuras de bronce, como Roman Soldier, 1985, Maternity, 1989, y The Left Hand, 1992, se representaron en todo el mundo en la década de 1990. Botero también continuó pintando, creando escenas de corridas de toros durante la década de 1980, y luego encontrando inspiración en temas de actualidad.
Examinó la industria de la violencia y las drogas ilegales de su país de origen en trabajos como La muerte de Pablo Escobar, 1999, que muestra que el líder del cartel de Medellín recibió un disparo mortal. En 2004, después de que los soldados estadounidenses torturaron a prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, Botero comenzó a crear numerosas pinturas y dibujos sobre el escándalo. Regresó a su estilo de obras más ligeras con una serie de obras coloridas, recreando artistas de circo, que se exhibieron por primera vez en 2008. De un documental de Señal Memoria en 1993, tenemos una presentación del pintor y una explicación que Fernando Botero hace sobre su obra. Aquí se destaca que el desarrollo de un arte valiente, audaz y ambicioso convirtió al antioqueño en un artista con un talento único, inconfundible, donde lo pictórico pasa a ser lo más relevante y disfrutable. Esto es, las formas, el color y el sentido. Esta manera madura e inimitable de darle expresión a las cosas hace que cualquier objeto o figura adquiera gracia y tranquilidad en su forma monumental. Así, Botero volvió bello lo que podría parecer horrendo, y lo logra por el hecho de pasar de la vida real al puro reino de la estética, es decir, a un lugar que busca producir placer. El artista colombiano Fernando Botero es, sin la menor duda, uno de los 4 o 5 pintores vivos de su generación más conocidos en Europa y en América del Norte. También en América del Sur se conoce su obra. Existe un mundo de formas boterescas. En ese mundo, la carne no es triste. Los cuerpos se sienten a sus anchas. Todo es tranquilo y feliz. Ni los diablos son malos de verdad. En este mundo, cada instante se prolonga y halla su plenitud. El tiempo está constituido por los que podríamos llamar instantes rollizos. Yo pienso que el arte básicamente se ha hecho para producir placer. El hecho de que la gente pueda tener una sonrisa no significa que el arte no tenga profundidad. El arte es placer. El arte no se hizo para hacer sufrir ni para mortificar a los demás. Claro que obviamente dentro de las proporciones que yo pinto pues, puede prestar a que la gente piensa que hay un humor como objetivo, pero no ese es el motivo que mueve mi trabajo. Hay una deformación muy grande, pero si usted mira por ejemplo el arte precolombino, ayer precisamente estábamos en el Banco de la República y doña Yolanda, ¿cómo se llama ella? Clemencia Plazas. Perdón, doña Clemencia Plazas, me estuvo mostrando muy amablemente una serie de figuras que parecían hechas por mí. Es decir, pero claro que cuando la gente mira arte precolombino, no piensa en ningún momento que es deforme, es decir, o no lo acusan de deforme, pero si un artista contemporáneo hace una deformidad acentuada, pues entonces claro, todo el mundo piensa que puede haber una sátira y sonríen, pero bueno, eso no tiene nada de malo, que el arte produzca el placer hasta el punto de que produzca una sonrisa. ¿Sí? Yo pienso que el arte es rebeldía, el arte es hacer algo distinto de lo que hace todo el mundo. El arte no es seguir las modas o las tendencias, sino tener el coraje de ser uno mismo. Y en ese sentido, pues yo he hecho mi trabajo contracorriente, digamos, yo he hecho prácticamente todo lo que todo lo que es tabú hoy en día es en el arte. Le he dado mucha importancia al tema, soy figurativo, completamente figurativo, no trato de ser abstracto. Bueno, todo es hay un tema, hay un elemento casi a veces de ternura en mis cuadros. Todo lo que está prohibido hoy en día lo hago yo. Cuando pensamos en Fernando Botero siempre nos vienen a la mente formas y personajes voluptuosos. Este artista colombiano creó un estilo único y característico, pero lograrlo no fue fácil. El inicio de su carrera tuvo poca aprobación e incluso fue expulsado de una academia por su peculiar estilo. Lina Botero Sea, su hija, nos explica en esta nota cómo fue el surgimiento del estilo que hoy conocemos como boterismo y que el filósofo belga Marcel Paquet dice que debe comprenderse como el desgarrón por donde penetra la diferencia para hacer presente lo impresentable.
La naturaleza muerta también ha sido un tema muy importante en la obra de mi padre, a pesar de que en el mundo del arte contemporáneo hoy en día es un tema casi olvidado. Pero el estilo de mi padre nace precisamente a partir de una naturaleza muerta. Fue en 1956 cuando se encontraba en México e hizo un dibujo de una mandolina, y en el momento de pintar la cavidad de sonido del centro de la mandolina lo hizo de manera más pequeña, y entonces estalló el dibujo de alguna manera en su monumentalidad, en su deformación, y entendió que había encontrado algo muy importante para su carrera en ese momento. Total que el estilo Botero de alguna manera nace a partir de una naturaleza muerta, y es un tema que para él es más importante el estilo que el tema mismo. Botero es, al decir de muchos críticos, un heredero de las búsquedas sobre el color de Paul Gauguin. En esta nota, Radio France Internacional, en alianza con la HJCK, nos presentan un análisis al respecto a partir de una explicación que hace el artista sobre su relación con el color. Yo no diría que mi paleta es tropical. Yo uso color porque pienso que es importante el color en la pintura, pero no viene de una experiencia tropical, viene de una experiencia intelectual. La obra es el resultado de una convicción. Primero hay una convicción y después viene la obra. Lo quiera o no, cuando Fernando Botero reúne en su trabajo sus recuerdos de Colombia y su conocimiento erudito y apasionado de la pintura europea, forma parte de ese taller del trópico con el que soñaba Gauguin, escribe el crítico Gilbert Lascaux en su magnífica obra consagrada al pintor nacido en Medellín en 1932. Este heredero del Gauguin de Tahití es un hombre del trópico colombiano que se inscribe en una larga tradición pictórica occidental. Botero expresa a través de sus celebérrimos cuerpos regordetes la felicidad de la vida, la sensualidad de los colores y los aromas, la belleza de los volúmenes y las esferas escondidos debajo de la piel de los bon vivants, aquellos que aman y practican los placeres de la carne. Sus cuadros y esculturas no expresan lo trágico ni lo patético, sino la serenidad, la armonía, el equilibrio de las formas. El mundo del arte está de luto por la muerte de Fernando Botero, pintor y escultor colombiano. Su obra atravesó fronteras y Laura Sarta, jefe de curaduría de la Unidad de Artes del Banco de la República, explica lo que la hizo tan única. En esta nota también aparecen los comentarios de Natalia Medina, profesora universitaria, y Pedro Pablo Siaunchó, artista, sobre el legado del maestro Botero. El maestro Fernando Botero fue sin duda uno de los artistas contemporáneos más importantes del país, uno de los artistas sin duda más conocidos de Colombia a nivel latinoamericano y a nivel internacional, pero hay algo más que es importante saber del maestro, y es su gran labor como filántropo y la generosidad con la que donó a los colombianos 123 obras de su autoría y 85 obras de arte internacional, sobre todo en las vanguardias del siglo XX y del siglo XIX, que hoy componen el Museo Botero en la ciudad de Bogotá. Una de las razones que hicieron la obra del maestro Fernando Botero tan importante y reconocida a nivel internacional fue el uso del color y la experimentación que el maestro Fernando Botero realizó desde los inicios de su carrera hasta el momento en el que encontró este estilo tan distintivo del uso y la experimentación con los volúmenes. Pues definitivamente la experiencia con la obra directa es irreemplazable, y le debemos al maestro Fernando Botero esa oportunidad para que todos los jóvenes colombianos puedan acceder de manera libre, gratuita, espontánea a esa experiencia. Y bueno, qué mejor homenaje que estar aquí. Yo voy a recordar a Botero como un gran artista que nos hizo quedar bien ante el mundo, que nos logró dejar un legado artístico, no solamente a nivel de la escultura, sino de la pintura, y que realmente nosotros nos sentimos como colombianos orgullosos de él. De un programa que la HJCK hizo en 2022,
Para festejar los 90 años de Botero, traemos esta retrospectiva que hizo el maestro sobre la ciudad que lo vio nacer, Medellín, y la influencia que tuvo en su obra. Nos cuenta que sus inicios estuvieron relacionados con su afición a los toros. Escuchemos a Fernando Botero. Un hombre se despierta antes de que el sol despunte, toma algo de café y revisa por la ventana el paisaje inerte que yace alrededor de su casa. Ese hombre se baña, se viste y aún el sol sigue escondido. Recorre la sala y camina por los corredores de una casa enorme y hermosa. Se detiene frente a una puerta y la abre con disposición. Entra al cuarto que huele a trementina y a pintura fresca. De la pared cuelgan unos lienzos que escurren con unas imágenes sensuales y deformes. No hay caballetes en la habitación, o al menos no tantos como los que uno espera ver en el estudio de un pintor y de un escultor. El hombre de esta historia corre las cortinas y la luz ambarina de la mañana lo cubre todo, como si siempre hubiera estado ahí, como si nunca hubiera sido de noche. Este hombre nació en Medellín el 19 de abril de 1932 y su nombre es Fernando Botero. Yo nací en Medellín en 1932 y viví ahí los primeros 19 años de mi vida. Desde luego estos años fueron muy importantes para mí en mi formación personal y desde luego han repercutido de una forma muy clara sobre mi obra, pues la temática que he usado en la mayor parte de mis cuadros tiene mucho que ver con ese Medellín que yo conocí de niño, que no tenía nada que ver con el Medellín de hoy, que es una ciudad de 2 millones de habitantes, muy moderna y con muchos problemas. Medellín era una ciudad muy tranquila y muy conservadora en cierto sentido, total que toda esa infancia en esa pequeña ciudad pues tuvo una gran influencia sobre mi trabajo. Mi padre había muerto muy joven, cuando yo tenía 4 años, mi mamá quedó sin dinero, total que yo no era absolutamente una familia con dinero. Me acuerdo que hasta tuve que preparar las sábanas de mi cama para pintar, pues no tenía tela, estando en un pequeño pueblo de Colombia, donde fui a trabajar para evitar tener gastos, porque era un pueblito muy barato, digamos, llamado Tolú en el norte de Colombia, pues al final como no tenía telas, preparé las sábanas de mi cama y pinté también, total que siempre me se las arregla para pintar. ¿Sí? Yo como todos los niños dibujaba, me imagino que desde muy temprana edad, pues me imagino que a los 3 o 4 años como todos, pero empecé más o menos a interesarme en el dibujo a partir de mi afición a los toros. Yo como tenía como 13 años estaba realmente enloquecido con la cosa de la corrida y me la pasaba en la escuela haciendo dibujos de toros y toreros. Solamente fue unos años más tarde, cuando tenía por ahí 16, que ya hice un paisaje o una naturaleza muerta y en ese momento pues empecé a interesarme en algo que tenía que ver con el arte y no sencillamente con la corrida. Un lunes de enero del 2000, Fernando Botero le entregó a Medellín un segundo pájaro. El primero había sido instalado en la plaza de San Antonio, en el centro de la ciudad, y destruido en 1995 en una explosión que asesinó a 22 personas y dejó heridas a más de 200. ¿Quién cometió tal atentado? Nunca se supo y en alguna medida no importa. Violencias diferentes ejercidas, incluso a nombre de ideales de justicia, nos atormentaron la vida y el sueño, destruyeron símbolos y malearon nuestra cultura. El maestro, aún atónito, enterado de que su pesado y manso pájaro había sido usado como plataforma para matar a civiles inermes, a transeúntes distraídos, al ver su estructura perforada y el grueso latón astillado y sus alas convertidas en esquirlas, pidió que la dejaran allí como símbolo del espanto. El 10 de junio de 1995, 10 kilos de dinamita explotaron en la plaza de San Antonio, cobrando la vida de 28 personas, dejando más de 200 heridos y destruyendo parcialmente la obra El pájaro de Fernando Botero. Después de la tragedia, se instaló una nueva obra en el lugar, dejando a su lado las ruinas de la antigua, como, según dijo Botero, un monumento a la imbecilidad. Hace casi 4 años esta escultura del maestro Fernando Botero se convirtió en un símbolo de la violencia con la que algunos resuelven sus conflictos. Junto a estas ruinas de la guerra se ubicará un monumento a la paz. Se trata de otra obra de Botero, un nuevo pájaro que ya está terminado y que llegará a la ciudad dentro de poco como regalo del artista y se quedará aquí como símbolo de paz.
Las huellas del atentado contra una de las obras de Botero siguen en el Parque San Antonio. Lejos de desanimarse por este acto de ignorancia, el artista prometió regalarle a la ciudad un nuevo pájaro para acompañar al que hoy es un recuerdo de la violencia. La sección musical tiene como centro al maestro Fernando Botero, canciones en las cuales es mencionado el pintor antioqueño para hacer comparaciones, criticar su estilo y señalar que está sobrevalorado o destacar cosas imposibles. Empezamos con Alcoholíricos. Este grupo de hip hop colombiano suele incluir grandes referentes históricos dentro de sus líricas. Dentro de sus letras también incluyó a Fernando Botero. Podemos escucharlo en un fragmento de la canción La Eterna, donde se habla de la literatura callejera, del gran talento urbano que se cargan varios artistas, tanto así que pueden hacer adelgazar a Botero en varios segundos con su ingenio. ¿Cómo nos cambia la vida? Toma este espejo y mira. Vos soy aquella que un día te confió abrazar. Pero, ¿qué estoy diciendo? Si la culpa es solo mía. Que arranqué la Otro día en la eterna. para traerte hasta mí. Te hicieron malas alturas. Este es mi planeta, con sus bellos parques adornados por ebrios. Tiene olor a licor, abstrato, a sudor, a perfume barato y a remedios. Aquí reina el ingenio, te invito, no olvides traer tu cerebro. Te ofrecerán una pomada que cura la imbecilidad y no dudarás en creerlo. La comprarás y te la untarás 3 veces al día. Será incurable si sufres de envidia, algunos ya sufren de alcoholicosfobia. Señoras y señores, sientan la agonía, pero intente cargar con este peso. El último que lo hizo tuvo una hernia, enferma sinfonía. Todos suenan en armonía, cortesía de una orquesta ebria. Figúrese, aquí las puertas todavía se puñan con piedras. Nos levantamos silbando y eso que estamos en quiebra. Tenemos perros de 50 años que todavía ladran y contamos con un ejército de 200 chismosas por cuadra. Humoristas que hablan mal de las suegras y periodistas que nos consagran como una ciudad peligrosa, cosa que me alegra. Trova, verso y prosa, te hago entrega de la literatura callejera que ni siquiera infectan la enfermedad. Aquí nos invaden vientos huracaneantes por las ganas de que todos quieren salir adelante. Ejemplo, trague lo que quiera, que todo a 500 paga lo que sea. Don Alejo, señor, con artesano comercial, parado en bosques y praderas en medio de la ciudad. Y que no se te olviden aquellos dibujantes ocultos, pueden coger a Botero, adelgazarlo en unos segundos. Ricardo Arjona, Olvidarte. En esta oportunidad, Arjona hace un comentario que sin duda llama la atención en esta canción, pues dice que olvidarte es tan complicado como que una chica delgada aparezca en una pintura de Botero para hablar sobre lo difícil que es sacarse de la cabeza a esa persona. Olvidarte es más difícil que encontrarse al sol de noche, que entender a los políticos o comprar la Torre Eiffel. Más difícil que fumarse un habano en American Airlines. Más difícil que una flor plástica marchita. Olvidarte es más difícil que una flaca en un botero, que encontrarse a un gato verde o a un cubano sin sabor. Más difícil que Lady Di. Odio a Botero es una banda de hardcore bogotana que debutó en la escena en 2001 y le dio a su proyecto raíz el nombre de Odio a Fernando Botero por la poca afinidad con la obra del artista paisa. Esta agrupación de punk, sin crestas ni taches, pero con la firme intención de burlarse e incomodar a artistas, músicos y políticos que viven de vender humo, bautizó su canción Odio a Fernando Botero, en la que califican al artista como mediocre y facilista. Esto llevó a que muchos amaran la banda y otros la odiaran por completo. Botero, símbolo nacional de la mediocridad en Colombia. Fernando Botero, símbolo nacional de la mediocridad en Colombia.
Guayco, la Orquesta de Maracaibo, Venezuela, hizo una obra en la que resaltan aspectos positivos de Colombia, entre ellos la importancia de Fernando Botero. La frase en la que lo mencionan dice: ¿quién no ha visto un Botero si están regados por todo el mundo? Si hablan de café, el que cultiva Colombia el mejor es. Si no ha ido a hablar si hablan de café, el que cultiva Colombia el mejor es. ¿Quién no ha visto un gordo de boteros? Están todos regados por el mundo entero. ¿Quién ha visto un gordo de boteros? Están todos regados por el mundo entero. Shakira también menciona al maestro Fernando Botero en una de sus canciones. Se trata de ¿Dónde estás, corazón?, publicada en 1995, que habla sobre la búsqueda de un antiguo amor pero sin tener resultados. Te busqué por las calles, en donde tu madre, en cuadros de Botero, se puede escuchar en el sencillo. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.